Buenos días, aquí estamos de nuevo, otro día, gracias a Dios. Pues de lo que hemos hablado am, sobre creencia en la palabra, creencia en lo que dice el mensaje de los apóstoles, pues ahora quiero ver, ok, entonces, después de todo, am, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? O sea, si reconocemos nuestra necesidad de salvación, reconocemos que Dios nos ofrece esa salvación, entonces, ¿qué debo ser yo para ser salvo? Y eso es lo que quiero enfocar en este momento, o sea, en la palabra, bueno, porque yo sé que ustedes han sido bautizados como niños, pero les pregunto, si uno no sabe lo que hace, entonces realmente qué beneficio tiene. Por ejemplo, vamos a decir que yo me encuentro con alguien en la calle y le digo, hey, si tú confiesas que Cristo es Dios, te doy $100. Y, y luego esa persona me dice, Cristo, ¿quién es Cristo? Vamos a decir que nunca ha oído de Cristo ni nada. Digo, no, no importa, no importa, nomás si tú confiesas que Cristo es Dios, yo te voy a dar $100. Y vamos a decir que lo acepta, dice, bueno, pues sí, Cristo es Dios, entonces yo le doy los $100. Pero realmente, como él no cree en lo que está diciendo, entonces, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada porque realmente no es algo que cree, no es algo que él personalmente cree, y así los beneficios de esa creencia pues no le sirven de nada. Igual, un niño que no puede confesar ni creer, como les dije en el estudio de bautismo, el, un niño que no tiene el poder de creer en nada y tampoco cómo confesar, pues no le sirve de nada. No le sirve de nada ser bautizado porque los beneficios de ese bautizo no le aplican, porque hay requisitos en la palabra para ser salvo. Ok, mire, hay que mostrarlo. Aquí estamos en Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es palabra de Cristo. O sea, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Si uno no oye el mensaje, so, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es palabra de Cristo. Como vimos en la primera de Corintios, capítulo 3 en verso 5, a Pablo aquí escribiéndole a los hermanos de Corintios, es donde le dice, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. O sea, Pablo y Apolos, Pedro, Santiago, todos eran nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, como vimos en Romanos 10 a 17. La fe, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es palabra de Cristo, ¿verdad? O mensaje de Cristo. En, uh, en Marcos, vamos a ver Marcos 16, comenzando en verso 14, aquí el Señor ya está resucitado, y es donde se le aparece a los apóstoles y les da lo que conocemos, la gran comisión, the Great Commission, la gran comisión. Esa gran comisión era de que, dice, por último se les apareció Jesús a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por obstinación, ¿verdad?, en creerle lo que
que le hago más chico porque no veo. En creerles a lo que habían visto, lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Otra vez aquí está hablando con los 11. La comisión de ellos, y pues consecuentemente a todos, es de que fueran por todo el mundo anunciando las buenas nuevas, ¿verdad? Verso 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, el que cree en el mensaje que Cristo es el Hijo de Dios, que hay salvación en Cristo, y sea bautizado, sea salvo. Pero el que no crea que el mensaje, el que no crea el mensaje, pues va a ser condenado, porque al no creer, no va a ser salvo. Pero, como dice aquí, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En Hechos capítulo 8, donde vimos en un estudio pasado de Pedro, de, uh, de Felipe y el único, en verso, comenzando en 35, dice, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje en la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Aquí Felipe se encuentra con el único y le anuncia las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces, en verso 36, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el único, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el único dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y miren lo que le dice Felipe. Y Felipe dijo, verso 37, y Felipe dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y luego el único confiesa, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el único. Y mandó para el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Miren el requisito que le dice Felipe. O sea, no nomás lo bautizó porque sí, le dijo, y Felipe le dijo, si ustedes creen con todo su corazón, puede. Y confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el único. Me siguen hablando del trabajo, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, pues el diablo nunca descansa. Uh, pero sí, había un requisito. O sea, primeramente, mire lo que dice Felipe. Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón. Acuérdense que en Marcos 16 que leímos, en verso 16, Marcos 16, verso 16, dice, bueno, en 15, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí vemos los requisitos, era que de creer que, pues el mensaje, como Felipe le dijo al único, si crees, y luego el único confesó, sí creo que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, un requisito a la salvación es de creer el mensaje, como dijo Pablo en 1 Corintios 3 que leímos, 3:5, que Apolos y Pablo no son nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. O sea, los corintios llegaron a creer en Cristo, el Hijo de Dios, en la salvación, por medio de los apóstoles. Y para ser salvo, nosotros tenemos que ser lo mismo. Como les digo, yo sé que ustedes fueron bautizados como de niños, pero ¿a poco en ese momento de niños creyeron en el mensaje? ¿Cómo es posible que creyeron en el mensaje si ni la oyeron? De niños no la oyeron. Entonces, ahora de adultos,
han oído el mensaje, sí creen en la salvación, pero hay requisitos a salvación, y eso es de creer el mensaje y también de confesar, como dicen, vamos a leer en Romanos 10 otra vez, Romanos 10, que es en Romanos 10, aquí en verso 8, Pablo obviamente le está escribiendo a los hermanos de Roma, y le dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, mire, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvos. ¿Ves? El mismo patrón que vemos en toda la escritura es el mismo. Oyen el mensaje, creen el mensaje, confiesan su creencia en el mensaje y se someten a ser bautizados. Entonces, es el mismo mensaje hoy en día, siempre ha sido el mismo. Vamos a ver Hechos 2, en verso 37. Aquí en Pentecostes, otra vez, Pedro predica el sermón. Entonces, en 37, cuando oyeron esto, ¿ya? Cuando oyeron esto, todos los judíos que estaban allí, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y luego, pues obviamente creen, porque están conmovidos. Aquí vemos que sí creen el mensaje que les predicó, son profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y luego Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu. Entonces, verso 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas. Como dice también en verso 47, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. O sea, aquí vemos el mismo patrón. Creen en el mensaje que dan los apóstoles, porque cuando oyeron esto, la fe viene por medio del mensaje, de oír el mensaje. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Entonces, arrepiéntanse. Vemos aquí que primero es necesario creer. Segundo, es necesario arrepentirse uno. Y como vimos con el único, hay que confesar con la boca y luego aquí bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Verdad? Vamos a ver en Romanos 6, en Romanos 6 de 3 a 7. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Como les he dicho en otro estudio, aquí verso 7, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces, ¿en qué momento muere? Porque el que muere queda liberado del pecado. En verso 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús,
En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. O sea, en el bautismo somos unidos con Cristo y participamos en su muerte. Así es que cuando uno es bautizado, es en el momento que queda liberado el pecado. Porque el que muere, y si uno muere en el momento del bautismo, queda liberado el pecado. Vamos a ver Colosenses, en Colosenses 2, en verso 2, Colosenses 2, en verso 11, como les he mostrado en otro estudio, aquí en verso 11 dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. O sea, la circuncisión que uno recibe no es por mano humana, sino que la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Verso 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. ¿Ves? Otra vez vemos que participamos con Él en su muerte. Ustedes la recibieron, que recibieron esta circuncisión, el despojarse del cuerpo pecaminoso. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Otra vez, yo sé que ustedes fueron bautizados de niño, pero en ese momento no oyeron el mensaje. Entonces era imposible que ustedes creyeran el mensaje, de que confesaran, de que se arrepintieran, y entonces los beneficios de su bautismo no tiene eficaz, no es eficaz, porque el requisito de la salvación que dijo el Señor en Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué le dijo Felipe al único? Si crees, puedes. Entonces el único confesó, sí creo. Entonces un requisito de la salvación es primero oír el mensaje, creer el mensaje y someterse a lo que es el mensaje, como vemos en Romanos 10, como, como vemos aquí en Romanos 6, dije 10, pero es 6, 17. Ah, dice en Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que se les fue transmitida. O sea, cuando uno oye el mensaje, cree el mensaje y se somete de corazón a la enseñanza que se les transmitía, es el momento cuando es salvo. Como vimos en Colosenses otra vez, Colosenses 2, vamos a ver 11 y 12 otra vez. Y además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino que con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo y ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. O sea, cuando uno se somete de corazón a la enseñanza que es transmitida, o sea, como dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Aquí es lo que es, esa es la enseñanza que es transmitida. Que uno crea el mensaje, se somete de corazón a ese mensaje, recibe la circuncisión, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminosa, y esta la circuncisión la efectúa Cristo. O sea, Cristo efectúa esa circuncisión. Entonces, uh, ustedes la recibieron a ser sepultados con él en el bautismo y en él fueron también resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. O sea, uno, como dijo en Romanos 6, vamos a ver 6.4,
Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida. O sea, cuando uno oye, cree y se bautiza, es cuando recibe esa circuncisión al despojarse del cuerpo pecaminoso. Y así como Cristo fue resucitado por el poder del Padre, uno también es resucitado en nueva vida. Como dicen en 2 de Corintios 5, verso 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. O sea, vemos que somos bautizados en Cristo, en ese momento morimos, somos resucitados por el poder del Padre y somos una nueva creación en Él. Bueno, Dios los ilumine. Me siguen hablando.